herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hoy vamos a ver más verbos modales. Ya vimos können y dürfen. Hoy vamos a ver además wollen, müssen y sollen. Y vamos a dejar para más adelante el mögen y möchten por la particularidad que les voy a explicar ahora. Y vamos a hacer unos ejercicios, van a hacer ustedes unos ejercicios para ver, de comprensión, para ver si comprendieron bien qué verbo modal va mejor en cada situación. El verbo modal, recuerden, le da un matiz a un verbo principal. Siempre va a necesitar de un verbo principal. Lo mismo en castellano. Si nosotros decimos podemos, la otra persona va a decir podemos qué. Va a faltar un verbo principal. Podemos ir al cine. Lo mismo si decimos tú debes, bueno, yo debo ¿qué? Hacer la tarea. Siempre el verbo modal le da un matiz de obligación, necesidad, deseo, posibilidad al verbo principal. Y en alemán, tiene la particularidad, a diferencia de castellano, de que el verbo modal es el que va en segundo lugar en la oración principal, como siempre pasa con el verbo en alemán. El verbo siempre va en segundo lugar. Pero el verbo principal va a ir a lo último, lo mandamos al final de todo, a la cola. Entonces siempre ponemos primero el verbo modal y luego el que se llama das Vollverb, que es el verbo principal. Entonces ese lo vamos a mandar al final. Also die Modalverben Sie benötigen ein Vollverb. Entonces es lo que les decía hoy. Necesitan, Sie benötigen, un verbo, bueno, esto quiere decir verbo completo, es decir, el verbo que contenga la información de la acción. El modal lo que va a hacer es matizar esta acción. Va a informar si es una obligación, si es un deseo, si es una posibilidad, si es algo que está permitido. Así que bueno, nosotros ya vimos können y dürfen, así que bueno, no los vamos a volver a ver porque ya, si quieren revisarlos, está en otro video de mi canal. Pero bueno, para los ejercicios que vamos a hacer, por si no se acuerdan, esto era poder, en el sentido de tener capacidad o habilidad de, y esto era poder en el sentido de estar autorizado. O sea, un poder, este poder es propio y este es dado por otros. Estar autorizado. Y en alemán los otros verbos modales son, que vamos a ver ahora, ahora vamos a ver wollen, que es querer. Vamos a ver müssen. Müssen, que es deber en el sentido de obligación. Vamos a ver sollen. Sollen, que es un deber pero más moral. Es como you should, como un deberías, es algo relacionado más con lo moral que con una obligación impuesta o por ley o porque el tiempo apremia, como en el caso de debo estudiar, tengo que estudiar. Also können, dürfen, wollen, müssen, sollen. Y después en alemán,
hay otro verbo modal que se usa muchísimo, pero que por hoy no lo vamos a ver, que es mögen, porque se usa también el möchten, que es el pasado de mögen, pero con sentidos diferentes. Este pasado de mögen se usa como modal y el mögen solo se usa como un Vollverb. Así que es un poquito más complejo, así que por hoy ya vamos a tener suficiente con esto. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a ver las conjugaciones. Estamos conjugando en el presens, en el presente. Vamos a ver qué pasa con wollen. Wollen era entonces querer. Ich, du, sie, que era usted. Er, sie, es, wir, ihr, oder sie, und sie. Bueno, entonces el verbo es wollen, pero ¿qué pasa? En el singular va a ser irregular, entonces va a ser ich will, du willst, sie wollen. Bueno, en este caso no va a ser, en el caso de usted, en el formal de la segunda persona es regular, pero en los otros casos es irregular. Und er, sie, es, will. Además vemos, además de que es irregular, no tiene desinencia. La desinencia típica de la primera, que sería la E, que es la E, de la tercera, que es la T o la ET, no la tiene. Y después, en el plural, es siempre regular. Regelmäßig. Wir wollen, ihr wollt und sie wollen. Vamos a ver otro. Dijimos müssen, entonces que es deber. Tener la obligación de hacer algo porque si no, no se van a obtener los resultados, porque el tiempo apura. No una obligación moral. De hecho, la mayoría de los mandamientos, en los 10 mandamientos, están construidos con el verbo sollen, pues les había dicho que estaba relacionado con una obligación de tipo moral. Esta no, esta es como dijimos recién. Ich. Bueno, y acá pasa lo mismo. Va a ser, salvo para el usted, va a ser du musst, sie müssen, er, sie, es muss, und dann wir müssen, ihr müsst und sie müssen. Ich, du, sie, er, sie, es, wir, ihr und sie.
Entonces, acá es irregular y en el caso de la primera y tercera del singular no tiene desinencia. Y finalmente por hoy el sollen, que es entonces deber en el otro sentido, parecido entonces al should o al shall. Shall I help you? Should I help you? Bueno, no cambia la raíz. Lo que tiene es que no agrega desinencias, como en wollen, que tampoco agrega. Ich soll, bueno, en du sollst, sí. Sie sollen, sie, es. Soll, wir sollen, ihr sollt und sie sollen. Entonces, primera y tercera del singular no agrega desinencia. Visto esto, vamos ahora a hacer unos ejercicios. Bueno, la primera palabra, que es la de la pregunta, esta va a ser una pregunta, la van a tener entonces que completar ustedes. Ja. Deutsch. Ahora les digo por qué el sprechen lo pongo entre paréntesis. Entre paréntesis. Ja, Deutsch sprechen. Ja. Wir zum Beispiel 7 Sprachen sprechen. Zwei. Ich habe es eilig. Ahora les traduzco lo nuevo. Sofort. Ich das machen. Entonces, vamos a ir viendo acá. Este tipo de verbos puede omitirse porque es hablar alemán. En alemán se da por sobreentendido que el alemán es hablarlo en este tipo de preguntas. Entonces es un verbo, decimos de este verbo que es selbstverständlich, que es autoevidente. Entonces no es obligatorio ponerlo. Si yo digo, ¿sabés hablar alemán? Recuerden que ahí usamos más comúnmente el kannst du Deutsch, el können, el puedes. Kannst du Deutsch, y se puede decir kannst du Deutsch sprechen, pero como es selbstverständlich, como es evidente que con Deutsch va a ser hablar, en ese tipo de contexto, en ese contexto, ¿no? Puede ser escribir, estudiar, pero con können, kannst du Deutsch sprechen, oder nur, o solamente, kannst du Deutsch. 7 Sprachen sprechen, bueno, hablar 7 idiomas. Ich habe es eilig. Esta expresión, bueno, no se traduce literalmente, quiere decir estoy apurado. Sofort, lo vimos, no sé si lo recuerdan, inmediatamente, enseguida. Ich das machen, hacerlo. Bueno, esto les da una pista de qué verbo va a ir. Estoy apurado,
hacerlo enseguida. Esto también, vamos a ver otros ejemplos. Sie einen Kaffee trinken, entonces de nuevo el trinken es selbstverständlich, entonces puede ir como no, beber un café. Acá alguien está invitando a otra persona un café, ¿no? Sie einen Kaffee trinken. Bueno, entonces hasta acá llegó el pizarrón. Estos tres vamos a ver entonces qué les parece que va acá. Ja, Deutsch sprechen. Ja, wir 7 Sprachen sprechen. Irá el können, el dürfen, el wollen, sollen, müssen. Könnt. Podéis o pueden ustedes hablar alemán. Könnt ihr Deutsch sprechen? Ja, wir können 7 Sprachen sprechen. Entonces, si pusieron können o könnt, es decir, el verbo können, ahí está bien. Ich habe es eilig. Sofort, muss ich das machen. Debo hacer esto enseguida, inmediatamente. Sie einen Kaffee trinken, also wollen Sie. Entonces ven cómo al verbo principal le damos un matiz con el verbo modal. Pueden, debo, ¿quiere usted un café? Vamos a ver otros ejemplos. Nummer 4. Ihr an den Strand gehen. Recuerden que cuando lo pongo entre paréntesis al verbo, al Vollverb, al verbo principal, es que es selbstverständlich, entonces puede ir o puede ser omitido. Ihr an den Strand gehen. Ja, aber erst wir zum Supermarkt fahren. Strand quiere decir playa. Ir a la playa. ¿Ustedes ir a la playa? Sí, pero primero, erst, como first en inglés, primero, ir al supermercado. Para ir a la playa se usa en caso acusativo. Recuerden que para indicar dirección en algunos casos con unas preposiciones va en acusativo y con otras en dativo. Con zu va en dativo, pero con an, cuando es dirección, movimiento, exige acusativo. Ya si uno está en un lugar, ahí sí, cuando es con la preposición an, va a exigir dativo. Cuando veamos en profundidad ciertas preposiciones, vamos a ver esto, pero por hoy, con que entiendan que esto es ir a la playa, para ir a la playa se usa esta preposición.
Y en acusativo, como esto es der Strand, es masculino la playa en alemán, acá va a ser den. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que quiero fumar. Bueno, yo fumo y alguien me dice que no. Nein. Hier. Man nicht rauchen. Bueno, rauchen, entonces es fumar, creo que lo vimos. Man con una sola S para nosotros hispanohablantes es sumamente fácil, porque es el pronombre que nosotros usamos muchísimo, el se. Se debe hacer tal cosa, se puede hacer tal cosa. Se necesita tal cosa. Bueno, en alemán ese se que usamos nosotros todo el tiempo es man, con una sola n, porque si fuera con dos sería hombre, man, y con mayúsculas, si fuera hombre. Entonces ese man solo es se, y va a ir el verbo modal primero, el se a la derecha del modal, y el verbo principal, como siempre, como vimos en todos los otros casos, siempre va a lo último. Nein, hier man nicht rauchen. Noch ein Beispiel. Otro ejemplo. Ich einen Arzt rufen. Mein Sohn fühlt sich nicht wohl. Bueno, acá va a haber palabras nuevas. Fühlt sich, creo que lo vimos, pero por las dudas. Bueno, el sich lo vimos, seguro. Que es mein Sohn, mi hijo, se siente. Recuerden que en alemán van a poner el se después del verbo, al revés, con respecto al español. Si lo miramos desde el español está al revés. Nicht wohl, como well en inglés, bien. Mi hijo no se siente bien. Ich einen Arzt rufen. Llamar a un médico. Acuérdense de acá la diferencia que vimos sutil entre un verbo y otro. Y acá, como rufen exige acusativo, llamar a alguien, llamarlo. Entonces acá der Arzt está en acusativ. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Acá alguien pregunta: ¿ustedes ir a la playa? Sí, pero primero ir al supermercado. Entonces, ¿qué va a hacer? Wollt ya. Los está invitando, ¿no? Alguien. ¿Queréis ir a la playa o quieren ir a la playa? Wollt ihr an den Strand gehen? Ja, aber erst müssen wir zum Supermarkt fahren. En este caso va müssen porque no es una obligación moral, sino que si no van al supermercado antes de ir a la playa, cuando vuelvan a la casa no van a tener las mercaderías que deben comprar allí. Vamos a ver el otro ejemplo. Yo enciendo un cigarrillo y alguien me grita: ¡Nein!
Hier man nicht rauchen. ¿Se acuerdan de la diferencia entre nosotros decimos poder en castellano, pero una de las maneras de decir poder en alemán y la otra? Bueno, era entonces darf man. No está autorizado, aquí no está autorizado, no se puede fumar o no está autorizado fumar. Es ist verboten, está prohibido. Entonces acá va darf man. Nosotros diríamos, para usar el C, no se puede fumar. Acá, si el hijo está enfermo, ¿será una obligación impuesta por ley llamar al médico? ¿O más bien moral? La segunda. Ich soll einen Arzt rufen. Mein Sohn fühlt sich nicht wohl. Mi hijo no se siente bien. Bueno, sigamos. Ich habe viel zu tun. Si recuerdan, tengo mucho que hacer. Ich dir helfen. Bueno, esto ya lo conocí. Esta es la 7 entonces. Nummer 8. Wir sind müde. Müde, cansados. Wir lo vimos, pero si no recuerdan, wir sind müde. Wir nach Hause gehen. Kommst du mit? Kommst du mit? Nein, ich nicht. Ich arbeiten. Estos son los verbos que se llaman trennbare, o sea, el adjetivo es trennbar, que quiere decir separable. Bueno, cosas alemanas, para nosotros es raro, pero bueno, allá en alemán es súper frecuente. Como este verbo, bueno, kommen es venir. Mit es con, la preposición con, entonces se forma anteponiéndole el mit, todo junto, mitkommen es venir con uno. Entonces, kommst du mit, vienes y se entiende conmigo. Y se llaman separables porque se enuncian así toda la palabra las dos palabras juntas, mitkommen, pero cuando los conjugamos mandamos el mit, en este caso puede ser otra preposición, al final. Kommst du mit? Nein, ich nicht. Ich arbeiten. Bueno, vamos a ver. Vamos haciendo de a 3 porque es lo que me da el pizarrón, de acuerdo con mi letra. Ich habe viel zu tun. Ich dir helfen? Bueno, acá qué va a hacer. Si tengo mucho que hacer y la otra persona se ofrece a ayudar. Bueno, en realidad podrían ir dos que tienen sentido. Kann ich dir helfen? Oder soll ich dir helfen? El sentido como en inglés de shall I help you? Wir sind müde. Wir wollen nach Hause gehen. Queremos ir a casa porque estamos cansados. Kommst du mit? Nein, ich
kann nicht, ich muss arbeiten. Esto no les dije, pero se puede escribir también muss, así, con la SZ o scharfes S. Nummer 10. Ja, bei mir am Samstag essen esto lo vimos, ¿recuerdan? Bei mir, que nosotros no lo traducimos literalmente, se refiere a en mi casa. Am Samstag, Samstags era los sábados en general, y am Samstag, el próximo sábado. Essen, comer. Ja, bei mir am Samstag essen. Ja, gern. Sí, con mucho gusto. Buenísimo. Nummer 11. Acá tenemos otro trennbares Verb, otro verbo separable, perdón, que es el aussehen, que quiere decir verse de tal manera, parecer ante los demás, ¿no? No sé, pareces cansado, te ves estupendo, lo que sea. Es otro trennbares Verb, porque vamos a tener que separar la preposición del verbo, aunque se enuncia todo junto, y cuando conjugamos el verbo la mandamos hacia el final, como hicimos con mitkommen en el otro caso. Dicho esto, ponemos el ejemplo. Du siehst vamos a enfatizar. Du siehst aber krank aus. Du zum Arzt. No, iba a poner el mismo ejemplo de llamar al médico, pero lo vimos recién. Gehen. Entonces, cuando lo conjugamos, mandamos la preposición al final, lo separamos, por eso se llama trennbares Verb. Du siehst aber krank aus. Du zum Arzt gehen. Y el gehen lo podemos omitir. Entonces, te ves krank, recuerdan, lo vimos, era enfermo. Pareces enfermo, te ves enfermo. Ir al médico. Este aber, en alemán hacen exactamente lo mismo que en español con el aber. Aber lo vimos que es la conjunción adversativa pero en este caso es un enfatizador, se usa para enfatizar. Enfatiza lo que sigue, ¿no? Lo que sigue. Es decir, el aspecto de enfermo. Te ves pero enfermo, che. Bueno, en Argentina, che decimos. Che, pero te ves. Nosotros usamos el pero en el mismo sentido que en alemán. Esto está pero riquísimo. Ellos usan el aber con el mismo sentido también. Es curioso. Para mí es curioso. Du siehst aber krank aus. Vamos a ver el 12 y ahora lo resolvemos. Imaginemos esta situación. Puede ser la mucama diciéndole al jefe, al señor de la casa, algo que debe hacer, pero bueno, veamos el contexto. Si nosotros estamos trabajando para alguien, vamos a usar uno de las dos posibilidades del debe.
una obligación impuesta. No le vamos a decir nosotros lo que debe hacer en ese sentido, sino moralmente. A ver. Es si no, perdón. Es ist zu spät. Sie ins Bett gehen. Bueno, esto ya lo conocen. Es zu spät, es demasiado tarde. Usted irá a la cama. Bueno, a ver qué ponemos acá. Ihr bei mir am Samstag essen wollt. ¿Queréis o quieren? Ja, gern. Du siehst aber krank aus. Du sollst zum Arzt gehen. En el sentido de deberías, porque es más bien que uno se preocupa por la otra persona y deberías ir al médico. Du sollst zum Arzt gehen. Es ist zu spät. Sie, y bueno, y a la persona para la cual trabajamos no le vamos a decir el müssen, pues usted tiene la obligación de, sino vamos a ser más sutiles y vamos a decir Sie sollen ins Bett gehen. You should en inglés. Es más bien una sugerencia. Debería ir a la cama, así descansa. Eso es lo implícito. Also Leute, das ist genug für heute. Esto es suficiente por hoy, es todo. Espero les haya servido, espero hayan hecho bien y si no lo practican, lo ven cuantas veces sea necesario. Y bueno, será hasta un próximo video. Bis bald!